El martillo del juez golpea la mesa de madera oscura y el sonido resuena en mis huesos como un eco de todos los años que he vivido en silencio. Aquí estoy, Lidia López, de 67 años, sentada en este tribunal frío con mis manos arrugadas aferradas a un sobre amarillo que guardo desde hace 13 años. Mi corazón late tan fuerte que temo que todos puedan escucharlo. Frente a mí está mi hija Valeria, con su traje elegante y su abogado de corbata roja, señalándome como si fuera una criminal. Sus ojos brillan con una rabia que no entiendo, o tal vez si la entiendo demasiado bien. A su lado, el licenciado Marco Rosales revisa unos papeles con la confianza de quien cree tener la verdad de su lado. Su señoría, dice Valeria con voz temblorosa pero firme, mi madre ha tenido a mis hijos durante 13 años sin mi consentimiento. Esto constituye secuestro de menores. Yo nunca autoricé que se los llevara. Las palabras salen de su boca como dagas afiladas. Secuestro. Esa palabra me atraviesa el pecho y se clava en algún lugar profundo donde guardo todos mis dolores de madre. Miro hacia atrás y veo a mis 3 nietos, Arturo de 20 años, Emilia de 18 y Andrea de 16, sentados en la tercera fila. Sus rostros están pálidos, confundidos, como si estuvieran viendo una película que no entienden. El juez Teodoro Macías, un hombre de cabello gris y mirada cansada, me observa por encima de sus anteojos. Señora López, ¿qué tiene que decir ante estas acusaciones? Mis dedos aprietan el sobre. Dentro están las pruebas de una verdad que he guardado durante años, protegiéndola como se protege un tesoro o una herida que no puede sanar. Su señoría, digo con voz ronca, yo no secuestré a nadie. Simplemente crié a los niños que mi hija abandonó en mi puerta. Eso es mentira, grita Valeria, poniéndose de pie. Yo nunca los abandoné. Tuve problemas de salud mental, necesitaba ayuda temporal. El abogado la calma con un gesto de la mano. Su señoría, mi clienta estuvo internada por depresión posparto severa. Necesitaba tratamiento médico urgente. La señora López aprovechó esa vulnerabilidad para quedarse con los menores y alejarlos de su madre biológica. Siento como la sala se llena de murmullos. Algunas personas en el público asienten, como si ya hubieran decidido quién es la víctima en esta historia. Pero yo conozco la verdad. La he vivido día tras día durante 13 años de madrugadas, de fiebres, de tareas escolares, de abrazos cuando lloraban preguntando por su mamá. Señora López, dice el juez con tono más suave, entiendo que cuidar de sus nietos debe haber sido difícil, pero si la madre biológica está solicitando la custodia. Con todo respeto, su señoría, interrumpo, y mi voz sale más firme de lo que esperaba. Hay cosas que este tribunal necesita saber antes de tomar cualquier decisión. Levanto el sobre amarillo y lo sostengo en alto. Es un gesto simple, pero veo como los ojos de Valeria se abren con algo que parece miedo. Aquí tengo documentos que cambiarán por completo esta conversación. El juez se inclina hacia adelante. ¿Qué tipo de documentos? Pruebas de lo que realmente pasó hace 13 años. Pruebas de por qué mi hija está aquí hoy, y no es por amor maternal. Mi voz tiembla ligeramente, pero no de miedo, sino de una emoción que no sé cómo nombrar. Valeria se pone pálida. Mamá, no hagas esto. Por favor. ¿Hacer qué, hija? Decir la verdad. El abogado Marco Rosales se aclara la garganta. Su señoría, la señora López está tratando de desviar la atención del asunto principal. Los documentos del pasado no cambian el hecho de que mi clienta tiene derechos legales sobre sus hijos. Al contrario, digo, mirando directamente a los ojos de mi hija. Estos documentos explican exactamente por qué estamos aquí hoy. Explican por qué después de 13 años de silencio absoluto, de no mandar ni $1 para los gastos de sus hijos, de no llamar ni en Navidad, mi hija aparece de repente con un abogado. El silencio en la sala es pesado, como el aire antes de una tormenta. Puedo escuchar los latidos de mi corazón, el ruido de los papeles que el abogado mueve nerviosamente, la respiración entrecortada de mis nietos detrás de mí. El juez me mira fijamente. Señora López, ¿está usted sugiriendo que hay motivos ocultos en esta demanda? No estoy sugiriendo nada, su señoría. Estoy afirmando que los hay. Mis ojos se encuentran con los de Valeria y veo en ellos la misma expresión que tenía cuando era niña y la descubría en alguna travesura. Y todos están documentados aquí. Mamá, susurra Valeria, por favor,
Piensa en lo que estás haciendo. He tenido 13 años para pensar, respondo. 13 años de noches en vela cuando Arturo tenía fiebre. 13 años de reuniones escolares donde yo era la única familia presente. 13 años esperando una llamada tuya que nunca llegó. El juez Macías golpea suavemente el martillo. Señora López, ¿está dispuesta a presentar esos documentos como evidencia en este caso? Miro el sobre en mis manos. Dentro están las cartas que Valeria me escribió, las fotos que guardé, los recibos que conservé, y algo más. Algo que ni siquiera mis nietos saben que tengo. Algo que cambiará todo. Sí, su señoría. Estoy lista. El juez asiente y hace una pausa para revisar su agenda. Muy bien, señora López. Pero antes de examinar esos documentos, me gustaría escuchar su versión completa de los hechos. Cuéntenos qué pasó hace 13 años. Cierro los ojos por un momento y me transporto a ese día que cambió mi vida para siempre. Era un martes lluvioso de octubre. Yo estaba en mi pequeña cocina, preparando un té de manzanilla para calmar mis nervios después de una cita médica donde me habían confirmado que mi artritis empeoraba. Entonces escuché los golpes en la puerta. Era cerca del mediodía, comienzo, sintiendo como mi voz se vuelve más suave con el recuerdo. Valeria apareció en mi puerta con los 3 niños. Arturo tenía 7 años, Emilia 5 y Andrea apenas 3. Estaban sucios, con la ropa arrugada, y los pequeños lloraban de hambre. Miro hacia donde están sentados mis nietos. Arturo me da una sonrisa triste, como si recordara fragmentos de ese día. Emilia tiene los ojos vidriosos, y Andrea, mi pequeña Andrea, se abraza a sí misma como hacía cuando era niña y tenía miedo. Mi hija entró a mi casa como un huracán. Continuó. Traía una bolsa de plástico con algunas ropas de los niños, todo revuelto, nada limpio. Me dijo, mamá, necesito que te quedes con ellos por un tiempo. Solo serán unas semanas hasta que solucione mis problemas. Valeria baja la mirada. Su abogado le susurra algo al oído, pero ella no responde. Sé que recuerda ese día tan claramente como yo. Le pregunté qué problemas, si necesitaba ayuda económica, si había pasado algo con el padre de los niños. Pero ella solo repetía que volvería pronto. Les dio un beso rápido a cada uno y se fue. Los niños corrieron hacia la ventana, gritando, «Mami, mami», pero ella ya había subido a un taxi y se había ido. El silencio en la sala es absoluto. Puedo sentir como la respiración de las personas se ha vuelto más lenta, más profunda, como si estuvieran conteniendo algo. Esa noche, Arturo me preguntó cuándo iba a volver su mamá. Le dije que pronto. Andrea lloraba porque quería su osito de peluche que se había quedado en casa de Valeria. Emilia, mi dulce Emilia, me ayudó a preparar la cena con sus pequeñas manitas, como si entendiera que ahora era parte de mi responsabilidad mantener a todos unidos. Mi voz se quiebra un poco y tomo un sorbo de agua del vaso que me ofrece el oficial del tribunal. Pasaron los días, después las semanas. No sabía dónde vivía Valeria porque se había mudado. No tenía teléfono donde localizarla. Los niños preguntaban por ella todos los días. Arturo empezó a mojarse en la cama por las noches. Emilia dejó de hablar durante casi un mes. Y Andrea, mi pequeña Andrea, desarrolló una tos que no se quitaba con nada. Veo como Valeria se mueve incómoda en su silla. Sus manos tiemblan ligeramente mientras juega con un anillo en su dedo. Decidí inscribirlos en la escuela cerca de mi casa. Necesitaba sus documentos, sus certificados de nacimiento. Fui a la antigua dirección de Valeria y los vecinos me dijeron que había dejado el apartamento sin pagar 3 meses de renta. La casera me entregó una caja con cosas que mi hija había dejado abandonadas, incluyendo algunos papeles de los niños. El juez Macías toma algunas notas. Intentó reportar la situación a las autoridades. Su señoría, yo pensé que era temporal. Valeria había tenido problemas antes, pero nunca había abandonado completamente a sus hijos. Creí que regresaría. Además, ¿qué iba a decir? ¿Que mi hija había dejado a sus hijos conmigo y no regresaba? En ese momento, no había delito. Era una madre que había dejado a sus hijos con su abuela. Hago una pausa y miro directamente a Valeria. Pero pasaron meses. Después años. Arturo cumplió 8 años y preguntó si podía invitar a su mamá a su fiesta. Le dije que trataríamos de localizarla.
Emilia empezó el primer grado y cuando la maestra preguntó por los padres, ella me señaló a mí y dijo, «Esta es mi mamá Lidia». Las lágrimas amenazan con salir, pero las contengo. No es momento de llorar. Es momento de recordar. Los gastos se multiplicaron. Mi pensión apenas me alcanzaba para mí sola, y de repente tenía que alimentar, vestir y educar a 3 niños. Vendí algunas joyas que tenía guardadas. Pedí trabajo limpiando casas los fines de semana. Una vecina, doña Alma Macías, me ayudaba cuidando a los pequeños cuando yo salía a trabajar. El juez levanta la vista al escuchar el apellido. ¿Macías? ¿Alguna relación conmigo? Es mi hermana, su señoría, respondo. Y ella puede testificar sobre todo lo que vivimos esos primeros años. Valeria y su abogado intercambian miradas preocupadas. Esto no lo esperaban. Cuando Andrea cumplió 5 años, tuvimos una crisis. Se enfermó de neumonía y tuvimos que hospitalizarla. Los médicos pedían el seguro médico, la autorización de los padres, documentos que yo no tenía. Fue ahí cuando decidí hacer los trámites legales para obtener la tutela temporal de los niños. Mi voz se vuelve más firme. Contraté a un abogado con los pocos ahorros que me quedaban. Me costó $800 que no tenía, pero era necesario. El abogado intentó localizar a Valeria para notificarle sobre el proceso de tutela. Publicamos avisos en el periódico, como exige la ley. Nadie respondió. ¿Obtuvo usted la tutela legal?, pregunta el juez. Sí, su señoría. Hace 10 años, este mismo tribunal me otorgó la tutela legal de mis 3 nietos. Tengo todos los documentos. Durante 3 años, la ley exigía que siguiéramos buscando a la madre biológica. Nunca apareció. Nunca llamó. Nunca mandó ni $1. Valeria se pone de pie bruscamente. Yo estaba enferma. Tenía depresión. No podía hacerme cargo de ellos en ese estado. Siéntese, por favor, ordena el juez con firmeza. Luego me mira a mí. Continúe, señora López. Los niños crecieron conmigo. Arturo se graduó de la secundaria con honores. Emilia ganó concursos de poesía. Andrea aprendió a tocar guitarra y formó un grupo musical en la escuela. Fueron a terapia cuando lo necesitaron. Los llevé al médico, a vacunarse, a todos los eventos escolares. Celebré cada cumpleaños, cada logro, cada momento importante de sus vidas. Miro hacia mis nietos y veo cómo Arturo asiente con lágrimas en los ojos. Nunca les mentí sobre su madre. Siempre les dije que los amaba, pero que no podía cuidarlos en ese momento. Les mostré fotos suyas cuando eran bebés. Guardé cada dibujo que le hicieron esperando que regresara. ¿Y nunca tuvieron contacto con ella durante todos estos años?, pregunta el juez. Ni una sola vez, su señoría. Hasta hace 2 meses, cuando apareció en mi puerta con su abogado y una demanda de custodia. El juez se inclina hacia adelante. ¿2 meses? ¿Y qué cambió después de 13 años de ausencia total? Sonrío ligeramente, porque aquí viene la parte que Valeria no quiere que se sepa. Levanto el sobre amarillo. Esa respuesta, su señoría, está en estos documentos. El juez Teodoro Macías extiende su mano hacia mí. Señora López, por favor acérquese y presente los documentos que menciona. Me levanto despacio, sintiendo como mis rodillas protestan por la artritis, pero mi determinación es más fuerte que cualquier dolor físico. Camino hacia el estrado con el sobre amarillo apretado contra mi pecho. Puedo escuchar los tacones nerviosos de Valeria golpeando contra el suelo de madera. Su señoría, dice el abogado Marco Rosales poniéndose de pie, solicito que cualquier documento presentado sea examinado por la defensa antes de ser admitido como evidencia. Por supuesto, responde el juez. Señora López, entregue los documentos al secretario para que sean revisados por ambas partes. Abro el sobre con cuidado, como si fuera un cofre del tesoro que he protegido durante años. Mis dedos tiemblan ligeramente, no por miedo, sino por la emoción de que finalmente la verdad va a salir a la luz. Dentro hay fotografías, cartas escritas a mano, recibos y algunos papeles doblados que constituyen el corazón de esta historia. Empecemos con esto, digo, sacando un paquete de fotografías atadas con una cinta roja. Estas son fotos que tomé el día que Valeria dejó a los niños conmigo.
El secretario toma las fotografías y se las pasa al juez, quien las examina una por una. Su expresión cambia gradualmente, volviéndose más seria. Descríbame qué vemos en estas imágenes, señora López. La primera foto muestra a Arturo con la ropa sucia y rota. Pueden ver que sus zapatos tienen agujeros en las suelas. La segunda es de Emilia, que tenía marcas de comida seca en la cara y el cabello enredado. La tercera es de Andrea, mi pequeña Andrea, quien llevaba un pañal que claramente no había sido cambiado en horas. Valeria se tapa la cara con las manos. Su abogado le susurra algo, pero ella niega con la cabeza repetidamente. Su señoría, continuó. Esas fotos las tomé porque quería documentar el estado en que los niños llegaron a mi casa. No con intención de usarlas en su contra, sino porque una vecina enfermera me aconsejó que era importante tener registro de todo. El juez pasa las fotos al abogado de Valeria, quien las revisa rápidamente y se las muestra a su clienta. Veo como mi hija cierra los ojos con fuerza, como tratando de borrar esos recuerdos. Ahora, digo, sacando un segundo grupo de documentos, estas son las cartas que Valeria me escribió durante los primeros 6 meses después de dejar a los niños. El juez toma las cartas y nota inmediatamente la letra manuscrita. Estas están escritas de puño y letra de su hija. Sí, su señoría. Reconocería su escritura en cualquier parte. Miro a Valeria. Cuéntele al juez qué decían esas cartas, hija. Valeria permanece en silencio, pero su abogado toma las cartas y comienza a leerlas. Su expresión cambia dramáticamente conforme avanza en la lectura. Su señoría, digo con voz clara, en la primera carta, fechada 3 semanas después de que dejó a los niños, Valeria me escribió que había conocido a un hombre llamado Javier Solís y que se iba a mudar con él a otra ciudad. Me pedía que cuidara a los niños, un poco más, porque su nueva pareja no quería responsabilidades familiares inmediatas. El silencio en la sala es tan profundo que se puede escuchar una aguja caer. Todos los ojos están fijos en Valeria, quien ha comenzado a llorar silenciosamente. En la segunda carta, continuó, me informaba que estaba embarazada de Javier y que no podía regresar por los niños porque la había amenazado con dejarlas si traía cargas del pasado a su nueva vida. ¿Embarazada?, pregunta el juez con sorpresa. Sí, su señoría. Mi hija tuvo otro hijo con Javier Solís. Un niño que ahora tiene 12 años y que vive con ellos. Un hijo al que sí pudo criar porque era conveniente para su nueva relación. Arturo, Emilia y Andrea intercambian miradas de shock desde sus asientos. Esta información es nueva para ellos. Nunca les dije que tenían un hermano menor porque no quise lastimarlos más de lo que ya estaban. En la tercera carta, mi voz se vuelve más dura. Valeria me pedía que firmara unos papeles renunciando oficialmente a buscarla, para que ella pudiera empezar una nueva vida sin complicaciones legales. Me ofrecía $500 por los gastos que había tenido con sus hijos hasta ese momento. El abogado Marco Rosales está pálido. Esta información claramente no era parte de la versión que su clienta le había contado. ¿Y usted firmó esos papeles?, pregunta el juez. No, su señoría. Le escribí de vuelta diciéndole que no quería su dinero, pero que si realmente quería desaparecer de nuestras vidas, lo hiciera completamente. Le dije que no volviera a contactarnos hasta que estuviera realmente lista para ser madre. Saco otro documento del sobre. Esta es su respuesta a mi carta. La última comunicación que tuvimos en 13 años. El juez lee el documento y su expresión se endurece notablemente. Señora López, ¿puede leer en voz alta lo que dice esta carta? Tomo el papel con manos temblorosas, pero mi voz sale firme y clara. Mamá, está bien. No volveré a molestarlos. Cuida bien a los niños porque yo ya tengo mi propia familia ahora. Si alguna vez pregunta a alguien, diles que su mamá tuvo que irse muy lejos por trabajo. No quiero que sufran más. Con cariño, Valeria. Las lágrimas corren por las mejillas de mis nietos. Arturo se levanta de su asiento, como si quisiera acercarse a mí, pero Emilia lo detiene tomándolo del brazo. Su señoría, digo, guardando la carta, durante 13 años respeté esa decisión. Nunca busqué a mi hija. Nunca traté de contactarla. Crié a sus hijos con amor, con los pocos recursos que tenía, esperando que algún día ella madurara y regresara por las razones correctas. ¿Y por qué cree usted que ha regresado ahora?, pregunta el juez.
Sonrío con tristeza mientras saco el último documento del sobre. Porque hace 3 meses, su señoría, murió mi hermano Arturo López, el tío de Valeria, quien vivía en Texas y no tenía hijos. El juez se inclina hacia adelante con interés renovado. ¿Y eso qué tiene que ver con este caso? Mi hermano, su señoría, le dejó una herencia significativa a cada uno de sus nietos. $50,000 para Arturo, Emilia y Andrea respectivamente. $150,000 en total. Valeria solloza más fuerte y su abogado parece estar considerando abandonar el caso. Pero la herencia, continuó con voz firme, solo puede ser reclamada por los niños si están bajo la custodia de un familiar directo. Es decir, de su madre o de su abuela. Y yo, como su tutora legal actual, ya había iniciado los trámites para que ellos pudieran acceder a ese dinero cuando cumplieran la mayoría de edad. El juez me mira fijamente. ¿Está usted sugiriendo que la señora Valeria López regresó únicamente para obtener acceso a la herencia de sus hijos? Saco el último papel del sobre. Es una copia de un documento legal que me ha costado mucho conseguir. Su señoría, este es un reporte privado que mandé hacer sobre las actividades de mi hija en los últimos meses. Muestra que hace exactamente 2 meses y medio, ella contrató los servicios del abogado Marco Rosales y comenzó a investigar sobre la herencia de mi hermano. El abogado de Valeria se pone de pie bruscamente. Protesto. Esa investigación es privada e ilegal. Es completamente legal, respondo con calma. Contraté a un investigador privado licenciado después de que mi hija apareciera de repente en mi puerta con amenazas legales. Tenía derecho a proteger a mis nietos. El juez golpea su martillo. Orden en la sala. Me mira con una expresión que mezcla respeto y curiosidad. Señora López, ¿hay algo más en ese sobre que el tribunal deba conocer? Miro el sobre, que ahora parece mucho más liviano, pero sé que aún guarda el secreto más importante de todos. Sí, su señoría. Hay algo más. Algo que ni siquiera mis nietos saben todavía. El juez Teodoro Macías se ajusta los anteojos y me mira con una intensidad que no había mostrado antes. Señora López, ¿qué más contiene ese sobre que considera relevante para este caso? Mis dedos buscan el último documento que permanece oculto en el fondo del sobre amarillo. Es una hoja doblada varias veces, amarillenta por el tiempo, pero que contiene las palabras más importantes de esta historia. Sin embargo, antes de revelarla, sé que hay algo que debo hacer. Su señoría, antes de mostrar este último documento, me gustaría que el tribunal escuchara directamente a mis nietos. Creo que es justo que ellos expresen su propia opinión sobre esta situación. Valeria se incorpora en su asiento con esperanza en los ojos. Su abogado Marco Rosales asiente rápidamente. Su señoría, mi clienta está de acuerdo. Los menores tienen derecho a expresar sus preferencias. El juez considera la solicitud. Muy bien. Arturo López, por favor acérquese al estrado. Mi nieto mayor se levanta lentamente. A los 20 años, Arturo es un joven alto y delgado, con los ojos inteligentes de su abuelo y la sensibilidad que heredó de nuestra familia. Camina hacia el estrado con pasos medidos, como si cada movimiento requiriera una decisión consciente. Arturo, dice el juez con voz gentil, entiendo que esta situación debe ser muy difícil para ti. Quiero que sepas que puedes hablar libremente. ¿Recuerdas a tu madre biológica? Arturo traga saliva y mira brevemente hacia Valeria antes de responder. Sí, su señoría. Tengo algunos recuerdos vagos. Recuerdo que había mucha confusión en casa. Recuerdo que a veces no había comida y que mi abuela Lidia aparecía con bolsas del supermercado. Recuerdo el día que llegamos a su casa y ella nos bañó, nos dio ropa limpia y nos preparó sopa de pollo. ¿Y cómo te sientes respecto a la ausencia de tu madre durante estos años? Arturo cierra los ojos por un momento. Su señoría, durante mucho tiempo estuve enojado. No entendía por qué mi mamá no regresaba. Mis compañeros de escuela tenían padres que los recogían, que iban a sus juegos de fútbol, que los ayudaban con las tareas. Yo tenía a mi abuela Lidia, quien trabajaba 2 empleos para mantenernos y aún así nunca faltó a una reunión escolar. Veo como Valeria llora silenciosamente, pero Arturo continúa con una madurez que me rompe el corazón. Cuando cumplí 15 años, dejé de estar enojado. Entendí que mi abuela había sacrificado su tranquilidad, su salud y sus ahorros por nosotros.
Entendí que ella no tenía obligación de criarnos, pero lo hizo porque nos ama. Y ahora que tu madre biológica ha regresado solicitando custodia, ¿cómo te sientes? Arturo mira directamente a Valeria. Mamá, si puedo llamarte así, me da gusto saber que estás bien. Me da gusto saber que pudiste superar tus problemas. Pero no puedo fingir que estos 13 años no pasaron. No puedo fingir que no me duele saber que formaste otra familia mientras nosotros crecíamos preguntándonos qué habíamos hecho mal. El silencio en la sala es absoluto. Valeria solloza más fuerte. ¿Dónde te gustaría vivir, Arturo?, pregunta el juez. Su señoría, yo ya soy mayor de edad. Legalmente puedo tomar mis propias decisiones. Pero si mi respuesta puede ayudar a proteger a mis hermanas menores, entonces la respuesta es clara. Quiero quedarme con mi abuela Lidia. Ella es quien nos crió, quien nos ama incondicionalmente, quien nunca nos abandonó. Arturo regresa a su asiento y el juez llama a Emilia. Mi nieta de 18 años camina hacia el estrado con la gracia que siempre la ha caracterizado, pero puedo ver la tensión en sus hombros. Emilia, tú también eres mayor de edad. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta situación? Emilia respira profundo antes de hablar. Su señoría, yo tengo algunos recuerdos más claros que Arturo porque era un poco mayor cuando llegamos con mi abuela. Recuerdo que mi mamá biológica lloraba mucho. Recuerdo que a veces se quedaba en cama todo el día y nosotros teníamos que cuidarnos solos. Valeria grita desde su asiento. Estaba enferma. Tenía depresión posparto. El juez la silencia con una mirada severa. Por favor, permita que la joven termine. Emilia continúa. Entiendo que estuvieras enferma, mamá. Pero también recuerdo el día que llegamos a casa de la abuela Lidia. Por primera vez en mucho tiempo, alguien nos preguntó si habíamos comido. Alguien nos leyó cuentos antes de dormir. Alguien nos dijo que todo iba a estar bien. Las lágrimas corren por mis mejillas al escuchar las palabras de mi nieta. La abuela Lidia nos llevó al psicólogo cuando tuvimos pesadillas. Nos inscribió en actividades extracurriculares para que no nos sintiéramos diferentes a otros niños. Cuando yo tenía 14 años y me diagnosticaron diabetes juvenil, ella aprendió sobre nutrición, sobre medición de glucosa, sobre todo lo que necesitaba para cuidarme. El juez toma notas mientras Emilia habla. Y respecto a quedarte con tu madre biológica o con tu abuela. Su señoría, mi mamá biológica es una desconocida para mí. Sé que comparte mi sangre, pero mi abuela Lidia compartió mi infancia, mi adolescencia, mis miedos y mis sueños. La decisión es fácil. Finalmente, el juez llama a Andrea. Mi nieta menor, de 16 años, se acerca al estrado con la determinación que siempre la ha caracterizado. Es la más parecida a mí físicamente, pero tiene un espíritu rebelde que me recuerda a Valeria cuando era joven. Andrea, tú eres menor de edad, pero tu opinión es muy importante para el tribunal. ¿Qué recuerdas de tu vida antes de llegar con tu abuela? Andrea mira a Valeria con una expresión que no logro descifrar. Su señoría, yo era muy pequeña, pero recuerdo cosas. Recuerdo tener hambre. Recuerdo llorar y que nadie viniera. Recuerdo el olor de la casa donde vivíamos, un olor a tristeza y abandono. Valeria se dobla sobre sí misma, como si las palabras de su hija menor fueran golpes físicos. Pero también recuerdo, continúa Andrea, el primer día en casa de mi abuela Lidia. Recuerdo que me dio un baño tibio y me puso una pijama limpia que olía a suavizante de telas. Recuerdo que me preparó leche tibia con miel antes de dormir y me cantó una canción de cuna. ¿Te gustaría conocer mejor a tu madre biológica?, pregunta el juez. Andrea lo piensa por un momento. Su señoría, no voy a mentir. Siento curiosidad por conocer a la mujer que me dio la vida. Pero también siento miedo. Miedo de que vuelva a irse. Miedo de que sus promesas sean como las que hizo hace 13 años. ¿Y dónde te sientes más segura? Con mi abuela Lidia, su señoría. Ella nunca me ha fallado. Nunca me ha mentido. Cuando le pregunté por qué mi mamá se había ido, no inventó cuentos bonitos. Me dijo la verdad, que a veces los adultos toman decisiones difíciles y que ella me amaba lo suficiente para quedarse. Andrea regresa a su asiento y el juez se dirige nuevamente a mí. Señora López, sus nietos han sido muy claros en sus preferencias. ¿Hay algo más que el tribunal deba saber antes de tomar una decisión?
Miro el sobre amarillo en mis manos y después miro a mis 3 nietos. Ellos han sido valientes al hablar su verdad. Ahora es mi turno de ser valiente con la mía. Sí, su señoría. Hay algo más. Algo que cambiará completamente la perspectiva de este caso. Saco el último documento del sobre. Es una hoja que he doblado y desdoblado tantas veces que las líneas de los pliegues son permanentes. Este es un documento que encontré hace 2 años entre las cosas que Valeria abandonó en su apartamento. Un documento que ella misma escribió y firmó. Valeria se pone pálida como un fantasma. Su abogado se inclina hacia ella, pero mi hija niega con la cabeza repetidamente. ¿Qué tipo de documento, señora López? Una renuncia voluntaria de patria potestad, su señoría. Escrita de puño y letra de mi hija, firmada y fechada 3 días después de que dejó a los niños conmigo. El juez Teodoro Macías se pone de pie abruptamente, su expresión transformándose de curiosidad profesional a shock absoluto. ¿Una renuncia voluntaria de patria potestad? Señora López, ¿está usted segura de lo que está diciendo? Completamente segura, su señoría. Extiendo el documento hacia el secretario del tribunal. Este papel estaba entre las cosas que Valeria abandonó en su apartamento. La casera me lo entregó junto con fotografías y otros documentos personales que mi hija dejó atrás. Valeria se tambalea en su asiento como si fuera a desmayarse. Su abogado Marco Rosales toma el documento con manos temblorosas y su cara pierde todo color mientras lee. Esto no puede ser real, murmura. Léalo en voz alta, por favor, ordena el juez. El abogado carraspea y comienza a leer con voz entrecortada. Yo, Valeria López, de 26 años de edad, por medio de la presente renuncio voluntariamente a todos mis derechos como madre de Arturo López de 7 años, Emilia López de 5 años y Andrea López de 3 años. Reconozco que no tengo la capacidad emocional, económica ni psicológica para criarlos adecuadamente. El silencio en la sala es tan profundo que se puede escuchar la respiración agitada de todas las personas presentes. Mis nietos se miran entre sí con expresiones de confusión y dolor. Continúe, dice el juez con voz grave. Autorizo plenamente a mi madre, Lidia López, para que tome todas las decisiones legales, médicas y educativas relacionadas con mis hijos. Renuncio a cualquier derecho de visitarlos, contactarlos o reclamarlos en el futuro. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Firmado, Valeria López. Fecha, 15 de octubre de 2011. Valeria rompe en llanto histérico. Yo estaba loca. No sabía lo que escribía. Estaba mentalmente enferma. El juez golpea su martillo repetidamente. Orden. Señora López, ¿tiene usted testigos de que este documento fue escrito voluntariamente por su hija? Sí, su señoría. La casera del edificio donde vivía Valeria, la señora Paulina Rosales, puede testificar que mi hija le pidió papel y pluma para escribir una carta importante 3 días después de haber dejado a los niños. También puede confirmar que Valeria estaba consciente y coherente durante esos días. El abogado Marco Rosales susurra urgentemente a su clienta, pero Valeria sigue sollozando incontrolablemente. Además, continúo, hay algo más que el tribunal debe saber. Algo que descubrí hace solo 2 semanas y que explica por qué mi hija regresó exactamente ahora. Todos los ojos están fijos en mí. Puedo sentir cómo la tensión en la sala se intensifica. Su señoría, contraté al investigador privado no solo para conocer los movimientos recientes de mi hija, sino también para entender completamente su situación actual. Lo que descubrimos es revelador. Saco una carpeta pequeña de mi bolso. Valeria y su pareja Javier Solís están enfrentando una crisis financiera severa. Hace 6 meses, Javier perdió su empleo. Hace 4 meses, recibieron un aviso de desalojo de su casa. Hace 3 meses, exactamente cuando se enteraron de la herencia de mi hermano, comenzaron los trámites para obtener la custodia de mis nietos. Valeria levanta la cabeza, con los ojos rojos de llorar. Mamá, por favor. Déjame terminar, hija. Mi voz es firme pero no cruel. El investigador también descubrió que tú y Javier han estado viviendo de préstamos y tarjetas de crédito. Deben más de $30,000 en deudas acumuladas. El juez revisa los documentos que le he proporcionado. ¿Y usted cree que la herencia de sus nietos es la solución que ellos buscan para sus problemas financieros?
No lo creo, su señoría. Lo sé. Miro directamente a Valeria. Porque hace una semana, mi hija me llamó por teléfono por primera vez en 13 años. La sorpresa en la sala es palpable. Incluso mis nietos me miran con asombro porque no les había contado sobre esta llamada. ¿Y qué le dijo en esa llamada?, pregunta el juez. Me dijo que había madurado, que había superado sus problemas, y que quería recuperar a sus hijos. Cuando le pregunté por qué después de tanto tiempo, me dijo que había estado ahorrando dinero para ofrecerles una vida mejor. Hago una pausa dramática. Entonces le pregunté por la herencia de mi hermano. Hubo un silencio largo, y después me dijo: «Mamá, ese dinero les pertenece a mis hijos. Yo solo quiero asegurarme de que lo reciban cuando sea el momento adecuado». ¿Y usted qué le respondió? Le dije que sus hijos ya tenían acceso a esa herencia a través de mí, su tutora legal, que el dinero estaba seguro en una cuenta fiduciaria hasta que cada uno cumpliera 21 años. Fue entonces cuando su tono cambió completamente. Valeria se tapa la cara con las manos, sabiendo lo que viene. Me dijo que como madre biológica, ella tenía más derecho a administrar esa herencia que yo. Me dijo que había consultado con un abogado y que podía pelear legalmente por la custodia. Me amenazó, su señoría. El juez se inclina hacia adelante. ¿Cómo la amenazó? Me dijo que si yo no transfería voluntariamente la custodia y el control de la herencia, ella me acusaría de secuestro. Me dijo que tenía testigos que podían declarar que yo había alejado intencionalmente a los niños de ella. Me dijo que un juez siempre favorecería a una madre biológica sobre una abuela. Arturo se pone de pie bruscamente desde su asiento. Abuela, ¿por qué no nos dijiste que te había amenazado? Porque no quería que ustedes se preocuparan más de lo necesario, respondo con suavidad. Y porque sabía que la verdad saldría a la luz en el momento correcto. El juez golpea su martillo. Joven, por favor tome asiento. Luego me mira. Señora López, ¿tiene usted grabada esa conversación telefónica? No, su señoría. Pero tengo algo mejor. Sonrío ligeramente. Después de esa llamada, mi hija me envió varios mensajes de texto donde repitió sus amenazas. Mensajes que están guardados en mi teléfono y que he impreso para el tribunal. Saco las impresiones de los mensajes y se las entrego al secretario. El juez las lee en silencio, su expresión volviéndose más severa con cada mensaje. ¿Puede leer algunos de estos mensajes para el tribunal?, solicita el juez. Tomo las impresiones y leo con voz clara. Mensaje del 18 de julio. Mamá, piénsalo bien. Yo soy la madre biológica y cualquier juez me va a dar la razón. No hagas esto más difícil de lo necesario. Continúo. Mensaje del 20 de julio. He estado hablando con mi abogado. Dice que lo que hiciste se puede considerar secuestro de menores. Podrías ir a la cárcel. Y el último mensaje, mi voz se vuelve más firme, del 22 de julio. Mamá, si me das la custodia voluntariamente, podemos llegar a un acuerdo sobre la herencia. 50-50. Tú te quedas con la mitad por haberlos cuidado, yo me quedo con la mitad porque soy su madre. Pero si me obligas a ir a juicio, me quedo con todo. El juez pone los documentos sobre su escritorio y mira directamente a Valeria. Señora López, ¿confirma usted que envió estos mensajes? Valeria solloza sin poder articular palabra. Su abogado se ve completamente derrotado. Su señoría, digo con voz suave, quiero que quede claro que yo no busco venganza contra mi hija. Entiendo que ella pasó por momentos difíciles cuando era joven. Entiendo que la maternidad temprana y los problemas de salud mental pueden llevar a decisiones desesperadas. Miro a Valeria con tristeza, pero también con determinación. Pero lo que no puedo aceptar es que después de 13 años de ausencia total, después de haber renunciado por escrito a sus derechos como madre, después de haber formado una nueva familia y olvidarse completamente de estos niños, ahora regrese solo porque hay dinero involucrado. ¿Qué es lo que usted solicita al tribunal?, pregunta el juez. Que se confirme mi tutela legal permanente sobre mis nietos menores de edad. Que se rechace completamente la demanda de custodia de mi hija. Y que se establezca una orden de restricción que impida a Valeria acercarse a los niños a menos que ellos, cuando sean mayores de edad, decidan voluntariamente tener contacto con ella. Valeria grita desde su asiento: «No puedes quitarme a mis hijos para siempre».
Me vuelvo hacia ella con una expresión que mezcla dolor y firmeza. Hija, tú misma renunciaste a ellos hace 13 años. Yo no te estoy quitando nada. Solo estoy protegiendo lo que tú abandonaste. El juez declara un receso de 30 minutos para revisar toda la documentación presentada. La sala se vacía parcialmente, pero yo permanezco sentada en mi lugar, sosteniendo mi bolso contra el pecho como si fuera un escudo protector. Mis nietos se acercan a mí, rodeándome con sus brazos en un abrazo silencioso que dice más que 1000 palabras. Abuela, susurra Andrea, ¿por qué nunca nos dijiste que ella había renunciado a nosotros por escrito? Porque quería que ustedes tuvieran la oportunidad de formar su propia opinión sobre su madre cuando fueran lo suficientemente grandes para entender, respondo, acariciando su cabello. No quería que crecieran con odio en sus corazones. Arturo aprieta mi mano. Pero nos mentiste durante todos estos años cuando nos decías que tal vez ella regresaría. No les mentí, mi amor. Siempre existía la posibilidad de que ella madurara y regresara por las razones correctas. Yo guardé esa esperanza durante mucho tiempo. Miro hacia donde Valeria está sentada con su abogado, hablando en susurros desesperados. Pero cuando me llamó hace una semana, supe inmediatamente que no había regresado por ustedes. Había regresado por el dinero. Emilia se sienta a mi lado. ¿Qué va a pasar ahora, abuela? No lo sé, mi niña. Pero sé que hemos dicho la verdad, y eso es lo único que podemos hacer. Durante el receso, veo como Valeria se acerca lentamente hacia nosotros. Su abogado trata de detenerla, pero ella lo ignora. Camina con pasos vacilantes, como si cada metro fuera una montaña que escalar. Mamá, dice con voz quebrada, podemos hablar en privado. Miro a mis nietos y ellos asienten, aunque noto la tensión en sus rostros. 5 minutos, les digo. Vamos al pasillo. Salimos de la sala de juicios y nos dirigimos a un área más tranquila cerca de las ventanas que dan al patio del juzgado. Valeria se ve pequeña y frágil bajo la luz natural, muy diferente a la mujer segura que entró con su abogado hace unas horas. Mamá, por favor, no hagas esto, comienza, y su voz tiembla como cuando era niña y había hecho algo malo. Sé que cometí errores terribles, pero he cambiado. Realmente he cambiado. ¿Has cambiado, Valeria? ¿O simplemente necesitas dinero? Mi pregunta es directa pero no cruel. Después de tantos años, me he ganado el derecho a la honestidad brutal. Ella baja la mirada. Las dos cosas son ciertas. Sí necesito el dinero, pero también he extrañado a mis hijos todos estos años. ¿Los has extrañado? Mi voz se eleva ligeramente. Valeria, tuviste 13 años para extrañarlos. 13 años para llamar, para escribir, para enviar una postal en Navidad. 13 años para preguntar cómo estaban, si necesitaban algo, si se acordaban de ti. Tenía miedo, susurra. Tenía miedo de que me odiaran por haberlos abandonado. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 13 años de miedo, súbitamente tienes el valor para pelear por ellos en un tribunal? Valeria se apoya contra la ventana, como si necesitara el soporte físico para continuar la conversación. Porque Javier me dijo que si no intentaba recuperar a mis hijos y su herencia, él me dejaría. Me dijo que no podía quedarse con una mujer que había regalado $150,000. La honestidad brutal de su confesión me toma desprevenida. Durante un momento, veo a la niña asustada que una vez fue, atrapada entre decisiones imposibles. Entonces no has cambiado nada, digo con tristeza profunda. Hace 13 años tomaste una decisión basada en lo que un hombre te exigía. Hoy estás aquí por la misma razón. No es tan simple. Su voz se alza, pero inmediatamente mira alrededor para asegurarse de que nadie nos escuche. Mamá, tú no entiendes la presión bajo la que he vivido. Javier me ha mantenido durante todos estos años. Sin él, no tengo nada. No tengo trabajo, no tengo casa propia, no tengo ahorros. ¿Y qué hay de tu otro hijo? El hijo que sí pudiste criar porque era conveniente para tu relación. Valeria se tambalea como si la hubiera abofeteado. Pablo es diferente. Él nació dentro de mi matrimonio con Javier. Era parte de nuestros planes. Arturo, Emilia y Andrea también eran tus hijos. Valeria. También merecían amor incondicional.
Pero yo no podía darles eso. Explota, y las lágrimas corren por su rostro. Era una niña cuando los tuve. No sabía cómo ser madre. Cada vez que Arturo lloraba, yo también lloraba. Cada vez que Emilia tenía pesadillas, yo tenía ataques de pánico. No podía manejarlos. Por primera vez en esta conversación, siento una punzada de compasión por mi hija. Entonces, ¿por qué no me pediste ayuda en ese momento? ¿Por qué no viniste a mí y me dijiste, mamá, no puedo hacer esto sola? Porque tenía miedo de que me juzgaras. Tenía miedo de que pensaras que era una mala madre. Valeria, mi voz se suaviza, yo te hubiera ayudado. Hubiéramos encontrado la manera de criarlos juntas. Pero tú elegiste huir. Elegiste abandonarlos completamente. Lo sé, solloza. Lo sé y he vivido con esa culpa todos estos años. Pero mamá, ahora puedo ofrecerles algo mejor. Con la herencia, puedo darles una vida que yo nunca pude darles antes. ¿Con la herencia? Valeria, ¿me estás escuchando? No se trata del dinero. Se trata de 13 años de ausencia. Se trata de que escribiste una renuncia de patria potestad. Se trata de que formaste otra familia y te olvidaste completamente de ellos. Valeria se endereza y por un momento veo un destello de la determinación que la caracterizaba cuando era joven. Mamá, legalmente todavía soy su madre biológica. Ese papel que escribí no fue notarizado, no fue presentado ante un juez. Técnicamente no tiene validez legal completa. Y ahí está. La verdadera Valeria emerge nuevamente, calculadora y manipuladora. Entonces esto nunca fue sobre recuperar a tus hijos. Esto es sobre ganar un caso legal para acceder al dinero. Es sobre las dos cosas. Insiste. Mamá, podemos llegar a un acuerdo. Yo me llevo a los niños, pero tú puedes visitarlos cuando quieras. Podemos compartir la responsabilidad de criarlos. Y sobre la herencia, podemos dividirla equitativamente. Tú has gastado dinero en ellos durante todos estos años. Es justo que recibas compensación. Compensación. La palabra sale de mi boca como veneno. Valeria, ¿crees que cría a tus hijos esperando una recompensa económica? No, pero... ¿crees que los llevé al médico cuando tenían fiebre porque esperaba que alguien me pagara por eso? Mamá, no es así como... ¿crees que me desvelé durante noches enteras cuando tenían pesadillas porque esperaba recibir dinero a cambio? Para. Ya para. Valeria se cubre los oídos como una niña que no quiere escuchar la verdad. No voy a parar, Valeria, porque esto es lo que necesitas escuchar. Yo no crié a esos niños como una inversión. Los crié porque los amo. Porque son mi sangre. Porque cuando tú los abandonaste, alguien tenía que amarlos incondicionalmente. Valeria baja las manos y me mira con una expresión que no había visto en años. Es la misma mirada que tenía cuando era adolescente y se daba cuenta de que había cometido un error grave. Mamá, dice con voz muy pequeña, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? La pregunta me toma desprevenida. Durante años había imaginado este momento, había pensado que le diría si alguna vez me pidiera perdón. Pero ahora que estoy aquí, las palabras no vienen fácilmente. Valeria, el perdón no es algo que se negocia. No es algo que obtienes a cambio de hacer las cosas correctas ahora. El perdón es algo que das porque decides liberarte del resentimiento. Entonces me perdonas. Miro a mi hija, esta mujer de 39 años que aún busca la aprobación de su madre, y siento una mezcla compleja de amor, decepción, tristeza y esperanza. Te perdono por haber sido una niña asustada que no sabía cómo ser madre. Te perdono por haber tomado decisiones desesperadas cuando te sentías abrumada. Te perdono por haber huido cuando la responsabilidad se volvió demasiado pesada. Valeria sonríe con esperanza, pero yo continúo. Pero no puedo perdonarte por haber regresado solo cuando hay dinero involucrado. No puedo perdonarte por amenazarme con la cárcel para obtener lo que quieres. Y no puedo permitir que lastimes a esos niños nuevamente. La sonrisa desaparece de su rostro. Entonces, no hay nada que pueda hacer. Sí, hay algo que puedes hacer, respondo con firmeza. Puedes regresar a tu vida, trabajar en tus problemas personales,
Y cuando realmente hayas madurado y cambiado, cuando puedas ofrecer amor genuino sin esperar nada a cambio, entonces tal vez tus hijos decidan por sí mismos si quieren conocerte. Y la herencia. La herencia les pertenece a ellos, Valeria. Y yo me aseguraré de que la reciban cuando estén listos para manejarla responsablemente. Un oficial del tribunal aparece en el pasillo. El receso ha terminado. El juez está listo para continuar. Mientras caminamos de regreso a la sala, Valeria me toma del brazo suavemente. Mamá, una última pregunta. Si retiro la demanda ahora, ¿me permitirías ver a los niños ocasionalmente? Como visitas supervisadas. Me detengo y la miro directamente a los ojos. Esa decisión no me corresponde a mí, Valeria. Les corresponde a ellos. Si ellos quieren conocerte, respetaré su decisión. Pero no los presionaré para que lo hagan. Entramos a la sala donde el juez nos espera, y sé que los próximos minutos determinarán el futuro de mi familia. El juez Teodoro Macías toma su lugar en el estrado y la sala se llena nuevamente de una tensión palpable. Valeria y su abogado Marco Rosales regresan a su mesa, pero puedo notar que algo ha cambiado en su postura. Ella está más encorvada, más pequeña, como si la conversación en el pasillo hubiera drenado toda su energía de lucha. Señoras y señores, comienza el juez con voz solemne, he tenido tiempo para revisar toda la documentación presentada, y debo decir que este caso presenta elementos muy perturbadores que van más allá de una simple disputa de custodia. Mira directamente a Valeria. Señora López, después de examinar la renuncia de patria potestad escrita de su puño y letra, los mensajes de texto donde amenaza a su madre, y el historial de abandono documentado durante 13 años, tengo algunas preguntas muy serias que hacerle. Valeria se pone de pie temblorosamente, apoyándose en la mesa para mantener el equilibrio. ¿Confirma usted que escribió voluntariamente la renuncia de patria potestad fechada el 15 de octubre de 2011? Su señoría, interviene el abogado Marco Rosales. Mi clienta estaba atravesando una crisis de salud mental severa en ese momento. No puede ser responsabilizada por decisiones tomadas bajo esas circunstancias. Licenciado Rosales, responde el juez con tono severo, he revisado los reportes médicos que usted presentó como evidencia de la depresión de su clienta. Los documentos muestran que ella fue dada de alta del tratamiento psiquiátrico 2 meses antes de escribir esa renuncia. Según los registros médicos, su doctora certificó que estaba mentalmente estable y no representaba peligro para sí misma ni para otros. Valeria se tambalea y su abogado la ayuda a sentarse. Además, continúa el juez, he verificado los registros públicos y encontré que la señora Valeria López se casó legalmente con el señor Javier Solís el 20 de diciembre de 2011, apenas 2 meses después de escribir la renuncia de patria potestad. ¿Puede explicar cómo alguien mentalmente incapaz de tomar decisiones sobre sus hijos podía simultáneamente tomar la decisión legal de contraer matrimonio? El silencio en la sala es absoluto. Puedo escuchar mi propio corazón latiendo mientras espero la respuesta de mi hija. Su señoría, dice Valeria con voz quebrada, yo solo quería empezar de nuevo. Pensé que sería mejor para todos. ¿Mejor para todos o mejor para usted? La pregunta del juez es directa y cortante. Valeria rompe en llanto y no puede responder. El juez continúa, señora López, también he revisado los registros escolares de su hijo Pablo, nacido en 2012. Los documentos muestran que usted ha sido una madre presente y activa en su educación. Ha asistido a reuniones de padres, eventos escolares, y ha mantenido un hogar estable para él durante 11 años. Esto demuestra que sí tenía la capacidad de ser madre, pero eligió ejercer esa capacidad solo con el hijo que le convenía. Cada palabra del juez cae como un martillo sobre el ataúd de las esperanzas de Valeria. Veo cómo se desploma en su silla, completamente derrotada. Pero lo más preocupante de todo, dice el juez, alzando los mensajes de texto impresos, son estas amenazas explícitas que usted hizo a su madre. Amenazar con acusaciones falsas de secuestro no solo es moralmente reprensible, sino que constituye extorsión, un delito grave. El abogado Marco Rosales se pone de pie desesperadamente. Su señoría, solicito un receso para consultar con mi clienta sobre la posibilidad de retirar la demanda. Licenciado Rosales, responde el juez con firmeza, en vista de la evidencia presentada, especialmente las amenazas de extorsión, tengo la obligación legal de remitir este caso a la Fiscalía para que evalúen si procede presentar cargos criminales contra su clienta.
Valeria grita desde su asiento. No. Por favor. Yo solo quería recuperar a mis hijos. Señora López, dice el juez con voz severa, usted no quería recuperar a sus hijos. Usted quería recuperar el dinero de la herencia. La evidencia es abrumadoramente clara al respecto. Se vuelve hacia mí. Señora Lidia López, ¿desea usted presentar cargos por extorsión contra su hija? La pregunta me toma desprevenida. Durante semanas había imaginado este momento, pero nunca pensé que tendría que decidir si enviar a mi propia hija a la cárcel. Miro a Valeria, quien me observa con ojos suplicantes. Después miro a mis nietos, quienes esperan mi respuesta con expresiones tensas. Finalmente, miro dentro de mi corazón y encuentro una respuesta que me sorprende incluso a mí. Su señoría, no deseo presentar cargos criminales contra mi hija. Valeria suspira con alivio, pero yo continúo. Sin embargo, si solicito una orden de restricción que le prohíba contactar a mis nietos o a mí por un periodo mínimo de 5 años, a menos que sea a través de un representante legal y con la aprobación previa de este tribunal. El juez asiente. Me parece una solicitud razonable. ¿Algo más, señora López? Sí, su señoría. Solicito que se establezca en el registro público que la señora Valeria López renunció voluntariamente a todos sus derechos parental sobre Arturo, Emilia y Andrea López el 15 de octubre de 2011, y que cualquier intento futuro de reclamar custodia o derechos sobre estos menores sea considerado frívolo y sin mérito legal. Concedido, dice el juez, haciendo anotaciones en sus documentos. Valeria se pone de pie tambaleándose. Mamá, por favor, no hagas esto. No me quites a mis hijos para siempre. Me vuelvo hacia ella y por primera vez en toda esta audiencia, mi voz sale suave pero inquebrantable. Valeria, yo no te estoy quitando nada. Tú los dejaste ir hace 13 años. Tú escribiste esa renuncia. Tú elegiste formar otra familia y olvidarte de ellos. Yo solo estoy protegiendo lo que tú abandonaste. Pero son mis hijos, solloza. No, respondo con firmeza. Son los hijos que tú tuviste, pero yo soy quien los crió. Yo soy quien los ama incondicionalmente. Yo soy quien sacrificó su tranquilidad, su salud y su dinero para darles un hogar estable. Arturo se levanta desde su asiento en la galería. Su señoría, ¿puedo decir algo? El juez asiente. Por favor, acérquese. Mi nieto camina hacia el estrado con la dignidad de un hombre adulto, aunque veo en sus ojos el dolor del niño que una vez fue. Su señoría, quiero que quede claro para el registro que mis hermanas y yo no consideramos a Valeria López como nuestra madre. Ella es la mujer que nos dio la vida, pero nuestra madre es Lidia López, la mujer que nos crió, nos educó, nos amó y nunca nos abandonó. Se vuelve hacia Valeria. Y quiero que sepas, Valeria, que si alguna vez en el futuro realmente cambias, si alguna vez puedes ofrecer amor genuino sin esperar nada a cambio, si alguna vez puedes demostrar que has madurado realmente, entonces tal vez consideremos conocerte como persona. Pero nunca serás nuestra madre. Ese título se lo has ganado la abuela Lidia. Valeria solloza incontrolablemente, pero Arturo no ha terminado. Y sobre la herencia del tío Arturo, quiero que sepas que cuando cumplamos 21 años y podamos disponer libremente de ese dinero, una parte va a ser para la abuela Lidia. Porque ella se merece ser recompensada por todos los sacrificios que hizo por nosotros. Emilia y Andrea se levantan de sus asientos y se unen a su hermano frente al estrado. Yo también quiero decir algo, dice Emilia con voz clara. Valeria, no te odio, pero tampoco te conozco. Para mí, eres una extraña que compartió algo de su ADN conmigo. Mi familia real está aquí, con mi abuela Lidia y mis hermanos. Andrea, la menor, mira a Valeria directamente a los ojos. Y yo quiero que sepas que si hubieras regresado por amor, si hubieras regresado porque realmente nos extrañabas, tal vez habríamos podido construir algo. Pero regresaste por dinero, y eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre quién eres realmente. El juez golpea suavemente su martillo. Por la presente, este tribunal resuelve lo siguiente. Se confirma la tutela legal permanente de la señora Lidia López sobre los menores Emilia López y Andrea López. Se establece una orden de restricción de 5 años contra la señora Valeria López. Se declara nula y sin efecto la demanda de custodia presentada por la señora Valeria López, y se prohíbe presentar demandas similares en el futuro sin nueva evidencia sustancial de cambio en las circunstancias.
Valeria se desploma completamente, sostenida solo por su abogado. Mamá, susurra, ¿alguna vez podrás perdonarme completamente? Camino hacia ella lentamente, sintiendo el peso de todos estos años en mis hombros. Cuando llego a su lado, pongo mi mano en su mejilla húmeda por las lágrimas. Valeria, yo ya te perdoné hace mucho tiempo. Pero el perdón no significa que pueda permitir que lastimes a estos niños nuevamente. Ellos han sufrido suficiente. ¿Qué voy a hacer ahora?, pregunta con voz de niña perdida. Vas a regresar a tu casa. Vas a cuidar al hijo que tienes. Vas a trabajar en ti misma, en ser una mejor persona. Y tal vez, algún día en el futuro, cuando realmente hayas cambiado, mis nietos decidan por sí mismos si quieren conocerte. ¿Y si Javier me deja porque no conseguí el dinero? Suspiro profundamente. Entonces tal vez sea hora de que aprendas a valerte por ti misma, hija. Tal vez sea hora de que dejes de basar tus decisiones en lo que los hombres esperan de ti. El juez se pone de pie, indicando que la audiencia ha terminado. Este tribunal está cerrado. Mientras salimos de la sala, siento una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Gané la batalla legal, pero perdí la esperanza de que mi hija hubiera regresado por las razones correctas. Pero cuando mis nietos me rodean con sus brazos en el pasillo del juzgado, sé que tomé las decisiones correctas. A veces el amor significa proteger a quienes amas, incluso si eso duele a quienes también amas. 3 meses después del juicio, estoy sentada en mi pequeña cocina viendo a Andrea practicar guitarra para su recital escolar. La luz del atardecer entra por la ventana y ilumina su rostro concentrado, tan parecido al mío cuando tenía su edad. Arturo está en la universidad, estudiando ingeniería con una beca completa que conseguimos después de mucho esfuerzo. Emilia trabaja medio tiempo en una librería mientras termina la preparatoria. La vida ha encontrado su ritmo nuevamente, pero diferente. Más tranquilo. Ya no hay esa tensión constante de preguntarnos si alguien vendrá a llevarse a los niños. Ya no hay noches de insomnio pensando en demandas legales. La orden de restricción nos ha dado la paz que necesitábamos. El timbre suena y voy a abrir. Es doña Alma, mi vecina y hermana del juez, que trae una bandeja de tamales recién hechos. Lidia, mira lo que te traje, dice con su sonrisa maternal. Sé que has estado trabajando mucho y pensé que te vendrían bien. Gracias, Alma. Pasa, vamos a tomar café. Mientras preparamos el café, Alma me mira con esa expresión que conozco bien. Tiene algo que decir, pero no sabe cómo empezar. Dilo, Alma. Te conozco desde hace 40 años. Es sobre Valeria, dice finalmente. Mi hermano Teodoro me contó que ella ha estado pidiendo información sobre cómo apelar la decisión. Siento un nudo en el estómago, pero respiro profundo. ¿Y qué le dijeron? Que no tiene bases legales para apelar. Que la renuncia de patria potestad que escribió es válida, especialmente considerando su comportamiento posterior. Pero Lidia, hay algo más. Me siento a la mesa, preparándome para lo que viene. Javier la dejó la semana pasada. Se llevó al niño Pablo y le dijo que no podía estar con una mujer que había perdido $150,000 por ser estúpida. La noticia me golpea como una bofetada. A pesar de todo lo que Valeria me hizo, sigue siendo mi hija, y duele saber que está sufriendo. ¿Dónde está viviendo ahora? En un departamento pequeño cerca del centro. Está trabajando limpiando oficinas por las noches. Teodoro dice que se ve muy mal, muy delgada, muy triste. Andrea deja de tocar la guitarra y se acerca a nosotras. Están hablando de mi mamá biológica. Sí, mi amor, respondo con honestidad. Parece que está pasando por momentos difíciles. Andrea se sienta junto a mí. ¿Te sientes mal por ella, abuela? La pregunta me toma por sorpresa por su madurez. Sí, me siento mal. A pesar de todo lo que pasó, sigue siendo mi hija. No me gusta saber que está sufriendo. Pero eso no significa que hicimos algo malo al defendernos, ¿verdad? Sonrío y acaricio su cabello. No, mi amor. A veces en la vida tenemos que tomar decisiones difíciles. Puedes sentir compasión por alguien y al mismo tiempo protegerte de ellos. Alma nos interrumpe suavemente. Lidia, hay algo más que debes saber. Valeria ha estado preguntando sobre los niños.
No ha violado la orden de restricción, pero ha estado preguntando a vecinos cómo están, si van bien en la escuela, si necesitan algo. ¿Crees que está planeando algo?, pregunto con preocupación. No lo sé. Pero Teodoro quería que supieras por si acaso. Esa noche, después de que Andrea se va a dormir, me quedo despierta pensando en Valeria. La imagino sola en ese departamento pequeño, sin su pareja, sin su hijo, sin trabajo estable. Me imagino su arrepentimiento, su soledad, su desesperación. Al día siguiente, tomo una decisión que me sorprende incluso a mí. Voy al supermercado y compro comida para una semana: arroz, frijoles, pollo, verduras, pan, leche. Lo empaco todo en bolsas y conduzco hasta la dirección que Alma me había dado. El edificio es viejo y descuidado. Subo las escaleras hasta el tercer piso y toco la puerta del departamento 3B. Escucho pasos lentos y después la voz de Valeria a través de la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Valeria. Tu mamá. Hay un silencio largo, después el sonido de cerrojos abriéndose. La puerta se abre y veo a mi hija. Alma tenía razón, se ve terrible. Ha perdido mucho peso, tiene ojeras profundas, y su ropa está limpia pero muy usada. Mamá, susurra, como si no pudiera creer que estoy ahí. ¿Qué haces aquí? Te traje algunas cosas, digo, levantando las bolsas. ¿Puedo pasar? Ella se hace a un lado y entro al departamento. Es pequeño pero limpio. Un sofá viejo, una mesa de cocina con 2 sillas, una televisión pequeña. En la mesa hay facturas sin pagar apiladas. ¿Por qué?, pregunta mientras pongo las bolsas en la cocina. Porque eres mi hija, respondo simplemente. Porque a pesar de todo lo que pasó, no puedo verte pasar hambre. Valeria se desploma en el sofá y rompe en llanto. Mamá, lo perdí todo. Javier se llevó a Pablo. Me dijo que era una perdedora, que había tenido la oportunidad de conseguir dinero fácil y la había arruinado por ser sentimental. Me siento junto a ella. ¿Y tú qué le dijiste? Nada. No dije nada porque sabía que tenía razón. Soy una perdedora. Perdí a mis primeros hijos, perdí la herencia, perdí a Pablo, perdí mi casa. Valeria, digo con voz suave pero firme, no perdiste a tus primeros hijos. Los abandonaste. Hay una diferencia. Ella me mira con ojos hinchados de llorar. Siempre vas a recordarme mis errores. No voy a recordártelos, pero tampoco voy a permitir que reescribas la historia. Si realmente quieres cambiar, tienes que empezar por aceptar la verdad de lo que hiciste. ¿Y qué verdad es esa? Me levanto y camino hacia la ventana que da a la calle. Que tuviste 3 hijos hermosos y los abandonaste porque no eran convenientes para tu nueva relación. Que formaste otra familia y te olvidaste completamente de ellos durante 13 años. Que regresaste solo cuando había dinero involucrado. Ya sé todo eso, explota. Vivo con esa culpa todos los días. Me vuelvo hacia ella. La culpa no sirve de nada, Valeria. La culpa es autocompasión disfrazada. Lo que sirve es el arrepentimiento genuino y el deseo real de cambiar. ¿Y cómo sabes si mi arrepentimiento es genuino? Porque si fuera genuino, no habrías regresado pidiendo custodia. Habrías regresado pidiendo perdón. Habrías regresado preguntando cómo podías ayudar, no qué podías obtener. Valeria se queda en silencio por un largo rato. Finalmente pregunta, ¿hay alguna manera de que alguna vez pueda conocer a mis hijos nuevamente? Tal vez, respondo, pero tendría que ser en los términos de ellos, cuando ellos estén listos, si es que alguna vez lo están. Y mientras tanto, trabaja en ti misma. Consigue ayuda psicológica. Encuentra un trabajo estable. Aprende a vivir sola sin depender de un hombre. Conviértete en la mujer que hubieras querido que fuera su madre. Me dirijo hacia la puerta. La comida te durará una semana. Después de eso, tendrás que arreglártela sola. ¿Volverás a visitarme?, pregunta con voz pequeña. No lo sé, Valeria. Eso depende de ti. Depende de las decisiones que tomes de aquí en adelante. Salgo del departamento sintiéndome extraña. No sé si hice lo correcto viniendo aquí, pero sé que no podía permitir que mi hija pasara hambre, sin importar lo que hubiera hecho.
Cuando llego a casa, Arturo está en la cocina estudiando. Levanta la vista cuando entro. Abuela, ¿dónde andabas? Te estuve buscando. Fui a ver a tu mamá biológica, le digo con honestidad. Su expresión cambia inmediatamente. ¿Por qué? Porque está pasando hambre y sigue siendo mi hija. Arturo cierra sus libros y me mira con seriedad. Abuela, espero que eso no signifique que vas a dejar que regrese a nuestras vidas. No, mi amor. Significa que soy capaz de sentir compasión sin comprometer nuestra seguridad. Él asiente lentamente. ¿Crees que alguna vez cambie realmente? No lo sé, respondo honestamente. Pero si lo hace, será porque ella decidió cambiar, no porque nosotros la presionamos o la rescatamos. Esa noche, mientras me preparo para dormir, pienso las lecciones que esta experiencia nos ha enseñado. A veces el amor más verdadero es el que establece límites. A veces proteger a quienes amas significa decir no a quienes también amas. Y a veces, solo a veces, la justicia no es venganza. La justicia es simplemente permitir que las consecuencias naturales de las decisiones de alguien se manifiesten, mientras tú eliges el amor por encima del resentimiento. Un año después del juicio, estoy sentada en mi jardín viendo crecer los tomates que planté en primavera. Arturo se graduó con honores de la universidad y consiguió trabajo en una empresa de ingeniería. Emilia fue aceptada en la universidad con una beca parcial. Andrea, ya con 17 años, lidera la banda de música de su escuela. La herencia del tío Arturo sigue intacta en sus cuentas fiduciarias, esperando a que cada uno cumpla 21 años. Pero lo más importante es que mis nietos han florecido sin la sombra constante del miedo al abandono. Doña Alma llega con noticias. Lidia, tengo que contarte algo sobre Valeria. ¿Qué pasó ahora?, pregunto, preparándome mentalmente. Se inscribió en terapia psicológica. Lleva 6 meses asistiendo religiosamente. Teodoro me dijo que ella misma está pagando las sesiones con su trabajo de limpieza. La noticia me sorprende. En serio. Y hay más. Consiguió un trabajo de día como recepcionista en una clínica médica. Ya no limpia oficinas por las noches. Se ve mejor, más estable. Ha preguntado por los niños. No. De hecho, le dijeron que tú la habías visitado y ella respondió que su mamá ya había hecho suficiente por ella. Que ahora le tocaba a ella demostrar que podía cambiar sin ayuda. Me siento extrañamente orgullosa de mi hija por primera vez en años. Esa tarde, Andrea llega de la escuela con una expresión pensativa. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, mi amor. ¿Crees que alguna vez querré conocer a mi mamá biológica? La pregunta no me sorprende. Sabía que este momento llegaría eventualmente. No lo sé, Andrea. Es una decisión que solo tú puedes tomar cuando estés lista. ¿Estarías molesta si algún día decidiera conocerla? No, mi amor. Estaría orgullosa de ti por tomar tus propias decisiones como adulta responsable. ¿Y si decidiera nunca conocerla? También estaría orgullosa. La decisión es completamente tuya. Esa noche, mientras preparo la cena, reflexiono sobre todo lo que hemos vivido. Durante años guardé resentimiento hacia Valeria. Resentimiento por haberme dejado con una responsabilidad que no me correspondía. Resentimiento por haberse olvidado de sus hijos. Resentimiento por haber regresado solo por dinero. Pero ahora, después de todo este tiempo, me doy cuenta de que el resentimiento era una cadena que me ataba tanto a mí como a ella. Cuando dejé de cargarlo, me liberé. La semana pasada, Emilia cumplió 19 años. Durante la celebración, me dijo algo que me llenó el corazón. Abuela, gracias por salvarnos. Pero más que eso, gracias por enseñarnos que el amor verdadero no abandona. Arturo, ahora de 21 años, tiene acceso completo a su herencia. Lo primero que hizo fue separar $10,000 para mí. Para todo lo que gastaste en nosotros durante estos años, me dijo. Yo acepté el dinero, no porque lo necesitara, sino porque era importante para él dármelo. A veces me pregunto qué habría pasado si Valeria hubiera regresado por las razones correctas. Si hubiera venido pidiendo perdón en lugar de exigiendo custodia. Si hubiera mostrado arrepentimiento genuino en lugar de amenazas legales. Tal vez habríamos encontrado la manera de coexistir.
Tal vez habríamos podido construir algo parecido a una familia extendida. Tal vez mis nietos habrían tenido la oportunidad de conocer a su madre biológica bajo circunstancias saludables. Pero la vida no se trata de tal vez. Se trata de las decisiones que tomamos con la información que tenemos en el momento que la tenemos. Yo elegí proteger a 3 niños abandonados. Elegí amarlos incondicionalmente cuando su propia madre no pudo hacerlo. Elegí sacrificar mi tranquilidad y mis recursos para darles estabilidad. Y cuando llegó el momento de defenderlos, elegí luchar por ellos con todas mis fuerzas. No me arrepiento de ninguna de esas decisiones. Hoy, mientras veo a Andrea practicar guitarra, a Emilia estudiar para sus exámenes universitarios y a Arturo planear su futuro profesional, sé que tomé las decisiones correctas. Ellos son adultos responsables, empáticos, trabajadores. Son buenas personas que contribuyen positivamente al mundo. Son la prueba viviente de que el amor incondicional y los límites firmes pueden coexistir. A veces la gente me pregunta si odio a Valeria por lo que hizo. La respuesta es no. No la odio. Pero tampoco la excuso. Entiendo que era joven cuando tuvo a sus hijos. Entiendo que la maternidad puede ser abrumadora. Entiendo que todos cometemos errores. Pero también entiendo que algunos errores tienen consecuencias permanentes. Y que elegir abandonar a tus hijos no es un error, es una decisión que define quién eres como persona. Valeria eligió su nueva vida por encima de sus hijos. Yo elegí a esos niños por encima de mi comodidad. Ambas vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. La diferencia es que yo puedo dormir tranquila por las noches, sabiendo que siempre puse el bienestar de los niños primero. Ella tendrá que vivir para siempre sabiendo que los abandonó cuando más la necesitaban. Si hay una lección en todo esto, es que la justicia no siempre viene en forma de castigo. A veces la justicia es simplemente que cada persona reciba exactamente lo que sus acciones merecen. Yo merezco el amor incondicional de mis nietos porque les di amor incondicional durante 13 años. Valeria merezca la ausencia de ese amor porque eligió estar ausente durante 13 años. No es venganza. Es consecuencia natural. Y tal vez, si realmente ha cambiado, si realmente está trabajando en sí misma, algún día mis nietos decidan darle una oportunidad. Pero será decisión de ellos, en sus términos, cuando estén listos. Mientras tanto, yo seguiré siendo lo que siempre he sido, su abuela, su protectora, su hogar seguro, su amor incondicional. Porque así es como funciona el amor verdadero. No abandona. No negocia. No pone condiciones. Simplemente está ahí, constante como el amanecer, fuerte como las raíces de un árbol viejo, silencioso como una oración que nunca termina. Y eso, al final del día, es suficiente.